Uno, dos. En una ocasión, un neoyorquino se llevó a la ciudad de Manhattan a un indígena. Ellos iban caminando por una de las avenidas de Manhattan cuando de repente el indio le dice, detente, yo escucho un grillo. Y el neoyorquino le dice que tú escuchas un grillo. ¿Cómo tú vas a escuchar un grillo en medio de Manhattan? Nosotros tenemos trenes, autobuses, gente caminando, bocinas, carros. Y tú me vas a decir que ahora de repente tú estás escuchando un grillo. Él dice, yo escucho un grillo. Comienzan a caminar y llegan a un rincón donde hay un árbol. Y le dice, dame un segundo, yo estoy escuchando un grillo. Y él se acerca, se baja, lo toma en la mano y le dice, aquí está el grillo. Le dice, ¿cómo tú puedes escuchar un grillo en medio de todo este bullicio? Y el indio le dice, no es muy difícil, ¿tú tienes monedas en tu bolsillo? Y él dice, sí, claro, tú puedes prestármela. Y se la presta y la tira hacia arriba, clic, 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 clic. Y todo el mundo alrededor que estaba caminando de repente se voltea con el sonido de las monedas. Dice, ¿tú ves? Todo depende de que tú quieras escuchar. Y en esta mañana yo creo que diferentes personas han de oír diferentes cosas y todo va a depender de que tú quieres escuchar que Dios te diga. Padre, te alabamos y te bendecimos. Quizá no todos nosotros hemos venido tratando de escuchar la misma cosa y sin embargo tú no conoces impedimento. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, por tu poder, Dios, y por tu gracia, por amor a ti mismo, que tú circuncides los oídos de cada uno de nosotros, que tú abras el entendimiento, que tú abras los ojos espirituales, que podamos ver y escuchar las cosas que tú quieres mostrarnos. Que al final de esta mañana tú te hayas glorificado. Glorifícate, Dios, grandemente en medio nuestro. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el día de hoy estamos viendo el tercero de estos encuentros que Jesús ha estado teniendo y que nosotros hemos estado exponiendo desde el viernes en la noche. Y este es un encuentro que yo creo debió haber hecho una impresión en la mente de los discípulos, porque Marcos lo cuenta, Mateo lo cuenta, Lucas lo cuenta, y cada uno de ellos nos da un ángulo no distinto, pero complementario. Marcos, por un lado, que fue el texto que oímos, nos dice que este joven vino corriendo. Mateo nos dice que este joven que esta persona era alguien joven. Marcos 10, Mateo 19, Lucas 18, nos dice que este era un individuo prominente, alguien importante. De manera que ahora nosotros tenemos una mejor idea de en qué condiciones o qué persona fue la que vino a tener este encuentro con Jesús. Alguien de cierta posición económica, alguien importante, con toda probabilidad era alguien de buenos modales. Posiblemente era alguien de buena moralidad por la manera en que él aborda a Cristo y por la forma en que él le dice a Cristo que ha estado llevando a cabo los mandamientos. De manera que él tenía principios, costumbres, cierta religiosidad, cierta moralidad. Él tenía un pedigrí en el que él podía descansar. Pero en la historia hay algo que nosotros también podemos ver, es la superficialidad con la que este joven vivía. Porque él tenía una idea superficial acerca de muchas cosas. Y lo primero que nosotros podemos ver es que él tenía una idea superficial acerca de quién era Cristo. Él se acerca y le dice, maestro bueno. Y Cristo inmediatamente lo interrumpe y está tratando de corregir su teología. Le dice, un momento, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Y déjame decirte primero lo que Cristo no estaba tratando de decir para luego decirte que Cristo sí estaba tratando de comunicarle. Cristo no estaba tratando de decirle que Él no era bueno.
Cristo tampoco estaba tratando de decirle que Él no era Dios, porque ambas cosas eran ciertas. Lo que Cristo estaba tratando de ayudarle a este joven a entender, que él tiene un entendimiento distorsionado de quién es bueno, porque me acabas de llamar maestro, no me reconoces como Dios y me das un título que solamente Dios puede tener. Y yo quiero decirte desde ahora que tú tienes que hacer una de dos cosas: o me llamas Dios para poderme llamar bueno, o si no me reconoces como Dios, no me llame bueno, porque bueno solo es uno. Muchos de nosotros tenemos una idea de que somos buenos, más o menos buenos, muy buenos, o por lo menos no tan malos como aquel. Pero el veredicto de la palabra de Dios, déjame leértelo en Romanos 3, 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este salón, en este lugar, no hay una sola persona que pueda decir delante de Dios que es bueno. No hay una sola persona que haga lo bueno, no hay una sola persona que pueda decirle a Dios: yo te estuve buscando. La palabra de Dios dice: nadie busca de Dios. La única manera que yo puedo venir a Dios es si Dios me anda buscando y Él me encuentra, me intercepta. Y en ocasiones Dios nos intercepta y a pesar de eso nosotros nos resistimos al encuentro que Él ha tenido con nosotros. El hombre que se considera bueno, y Oscar estaba aludiendo a eso desde el primer día, y se lo cree, está más lejos del reino de los cielos que el hombre altamente pecaminoso y que sabe que está en necesidad de perdón. De manera que este hombre que viene a Cristo aparentemente con una necesidad genuina, necesitaba corregir algunas cosas porque él tenía un entendimiento superficial de varias de ellas. Y la primera era acerca del personaje Cristo. En segundo lugar, él tenía un entendimiento muy superficial del estándar de Dios. Él viene donde Cristo le dice: maestro bueno, ¿qué yo debo hacer para heredar el reino de los cielos? Por lo menos sabía que el reino de los cielos no se gana, se hereda. Solamente lo puedo recibir. ¿Qué yo puedo hacer para heredarlo? Y Cristo le dice: bueno, tú conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, honra a padre y madre. Y él, sin pensarlo dos veces, le dice: ¿sabes qué, maestro? Yo lo he llenado todo. De hecho, yo lo he hecho así desde la niñez. No es que cuando yo cobré mejor juicio, yo enderecé mis caminos. No, desde mi niñez, maestro, yo he llenado toda la ley de tal forma que él tiene un entendimiento superficial del estándar de Dios. Déjame decirte lo que el Salmo 116, 11 dice de ti y de mí: todo hombre es mentiroso. Y si yo no te lo dijera a través de la Biblia, tú estuvieras ofendido ya. Pero nosotros mentimos, nosotros magnificamos la verdad, disminuimos la verdad, distorsionamos la verdad, escondemos la verdad, callamos la verdad. Y Dios dice: todo hombre es mentiroso. Y de manera que si este individuo ciertamente había guardado todos los mandamientos desde la niñez, él acababa de romperlo porque él acababa de mentir. Maestro, yo he guardado todos los mandamientos desde mi niñez. Y a veces pensamos nosotros. Nosotros no nos vemos como mentirosos a pesar de que distorsionamos la verdad, la escondemos, la ignoramos, la callamos, la magnificamos, la disminuimos. Es más, no pagamos nuestros impuestos y no nos vemos ni como mentirosos ni como ladrones. Yo le recuerdo a mi iglesia continuamente esas dos cosas. Porque la última vez que yo busqué la palabra, la definición de quién es un ladrón, es algo que retiene algo o se toma algo que no le pertenece. A veces somos o nos sentimos de esta manera como aquel hombre en Estados Unidos que le manda una carta a lo que sería la renta interna de allá, del IRS, y le dice: aquí me he estado sintiendo tan
tan lleno de culpa últimamente, no he podido dormir. Aquí le estoy enviando a $50,000 de mis impuestos que no había pagado. Y si todavía no puedo dormir, le envío el resto. Y nosotros pensamos que cuando cumplimos a medias las leyes o la ley de Dios, que estamos bastante bien. Y si todavía no me puedo encontrar con Dios, quizás entonces esté dispuesto a cumplir el resto de la ley. Este hombre tenía un entendimiento superficial acerca de la persona de Jesús, tenía un entendimiento superficial acerca del estándar de Dios, él tenía un entendimiento superficial acerca de la esclavitud de la voluntad humana al pecado. Nosotros crecemos tomando decisiones. ¿Qué quieres? ¿Leche o chocolate? ¿Qué quieres? ¿Helado o dulce? Y nosotros tomamos las decisiones y pensamos que tenemos un libre albedrío. En cuanto a las elecciones de ese tipo, claro que yo puedo comer pizza o puedo comer otra cosa, pero en cuanto a lo que es mi decisión moral en favor o en contra de Dios, la palabra es categórica. Mi voluntad ha sido esclavizada al pecado, lo cual imposibilita que yo pueda escoger a Dios. Romanos 8 nos recuerda en versículos 6 y 7 que la mente pecadora, la mente natural del hombre, la mente del hombre que no conoce a Dios, en primer lugar no se somete a la ley de Dios y en segundo lugar ni siquiera puede. De tal forma que si Dios no me sale a buscar, yo nunca estaré buscándolo. Porque yo tengo una incapacidad de someterme a su ley, de quererla, de desearla. Y yo no sé cómo es que no vemos eso en la palabra. Está tan claro. Cristo dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Y Juan 8:36, si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Si yo tengo que llegar a ser libre, ¿qué implica eso? Que antes no lo era. Y si no lo era, ¿qué implica eso? Que era esclavo. Y si era esclavo, ¿de qué era esclavo? Del pecado. ¿Y qué estaba esclavizado? Mi voluntad. De tal forma que si en esta mañana yo no puedo reconocer que estoy esclavo del pecado y no puedo reconocer o no quiero reconocer que Cristo es la única persona que me puede libertar del pecado, con toda probabilidad yo me iré de la misma forma que entré esclavo de mi propio pecado. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Cristo quiere otra cosa para ti y es poderte libertar de tal forma que tú puedas también decir verdaderamente, el Hijo me ha hecho libre y ahora yo soy verdaderamente libre. En cuarto lugar, este hombre tenía una idea superficial con relación a la salvación. Tenía una idea superficial con relación a Cristo, con relación al estándar de Dios. Tenía una idea superficial con relación a la libertad o esclavitud de la voluntad humana y ahora una idea superficial con relación a la salvación. Él pensaba que la salvación era algo comprable, redimible. Con algunas buenas obras yo podría llegar al reino de los cielos. ¿Cuál es la obra, Jesús, que me falta? Yo he hecho esta obra, yo he hecho esta, yo he hecho aquella. Dime, a ver, ¿cuál es la que yo todavía no he hecho? Y muchos de nosotros pensamos de esa manera. ¿Cuántas veces yo no he estado? Yo creo que cientos de veces a lo largo de mi historia con personas que cuando te sientas con ellos. De hecho, he estado, déjame decirte, con personas que han venido a bautizarse. Y estando ahí sentados con ellos, le he preguntado, yo quiero preguntarte hoy, si tú murieras hoy y entraras o llegaras hasta la puerta del reino de los cielos, y Cristo se aparece, te dice, buenos días, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Sí, claro, Jesús. ¿Por qué razón yo debo dejarte entrar? He estado múltiples veces con personas listas para bautizarse con esa pregunta. Bueno, yo tengo mucho tiempo viniendo a la iglesia, ¿ok? Qué bueno. Yo leo la Biblia con frecuencia, qué bueno. Yo oro con frecuencia, qué bueno. Pero estás afuera todavía. Bueno, pastor, yo veo lo que otra gente hace y yo no soy como esas otra gente.
Yo sé, pero estás afuera todavía. Te das cuenta que todavía nosotros, muchas veces, yendo a la iglesia, leyendo la palabra, orando, todavía creemos que de alguna manera mis obras pueden contar para darme entrada al reino de los cielos. Y entonces tengo que compartir con ellos y decirles, ¿sabes qué? Le puedo decir al Señor, yo he predicado cientos de sermones, yo he casado múltiples personas, he bautizado, he dado consejería y he ayudado personas. Y si yo puedo decir todo eso, y eso es lo único que estoy diciendo, Cristo me dirá, pues lamentablemente tengo que dejarte fuera. Al lado mío pudiera haber una persona que dice, ¿sabes qué, Jesús? Solamente te recibí. En los últimos 5 minutos de mi vida no tuve chance de hacer todo lo que ese otro pastor dice que hizo, pero yo sé que por tu gracia yo fui perdonado y que esa es la única razón para yo entrar. Y Jesús le abrirá las puertas del reino y me cerrará las puertas a mí. Este hombre cree que su salvación es comprable. Pablo lo creyó también. Pablo vivió con mucho celo en su religiosidad, en su religión. Y yo no sé en qué religión tú has crecido. No es importante ahora para nosotros, no es importante para Dios. Sí lo es, pero nuestras religiones, nuestras religiosidades nos convencen de que estas obras me compran el favor de Dios. Y por tanto estamos haciendo como Pablo, que en un momento dado su propio pecado lo engañó, pensando él que tenía una justicia propia, una santidad propia, capaz de entrar al reino de los cielos. Y esto es lo que él testifica cuando escribe la carta a los Filipenses en 3, 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia. Una vez él despertó, todo ese pedigrí, lo que yo había sido, que era fariseo de fariseo, que yo era alguien que estudiaba la palabra, que yo era alguien de la tribu de Benjamín, que yo fui un individuo celoso por su ley, irreprensible en cuanto a la ley. Dice, cuando yo desperté a la realidad de que todo eso era basura, dije, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo he considerado como basura a fin de ganar a Cristo. No teniendo una justicia propia derivada de la ley, no teniendo una santidad con la que yo pueda entrar porque la ley me la haya dado, sino una justicia derivada de la fe en Cristo Jesús. Este joven era más o menos como Pablo. Él creía hasta ese momento que él había ganado méritos para entrar. Aparentemente él tenía una vida más o menos moral. Aparentemente él había venido guardando los mandamientos. Con cierta certeza, él dice, ¿sabes qué? Yo he vivido como la ley manda, de tal forma que él creía que estaba haciendo lo correcto, y sin embargo, él da muestra de estar todavía vacío. Y la razón por la que yo estoy diciendo eso, aunque no está expresado de esa forma en el texto, pero hay varias cosas que nos ayudan a entender que este hombre probablemente estaba en una crisis. Él era joven, él era rico, tenía sus necesidades llenas, era importante, dice Lucas, de tal forma que él tenía reputación, tenía fama, tenía un nombre. ¿Por qué viene donde Cristo? ¿Y por qué viene como viene? Él viene corriendo donde Jesús. Yo creo que él tiene una crisis emocional que hace que él venga como hasta cierto punto agitado. No solamente eso, pero él viene corriendo. No es como que él se encontró por el camino a Jesús. No, él vino corriendo con una cierta agitación, y lo primero que hace es que se tira de rodillas. Un judío jamás se hubiese arrodillado delante de una persona que no es Dios. Y tú me puedes decir, ¿dónde dice el texto que él era judío? Bueno, no lo dice, pero él tiene una preocupación con los 10 mandamientos. Con toda probabilidad, él era judío. Gentiles, ellos no se preocupaban de los 10 mandamientos. Ellos ni lo conocían. Los gentiles no conocían lo que era el reino de Dios. ¿Cómo yo puedo heredarlo? Con toda probabilidad, este era judío. Y él viene corriendo y se tira de rodillas. Él tiene que estar en una crisis para hacer algo como eso. Y es de rodillas que le dice, ¿qué yo tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y yo creo que él no tenía paz. Aparte de eso, él tiene nombre, él tiene fama, él tiene riqueza, tiene juventud, pero él sabe que todavía está de este lado de la gloria. Yo creo que él tiene una crisis no solamente emocional, él tiene una crisis espiritual. Él quiere saber cómo gana la vida eterna. De eso es que él está hablando.
dependiendo de su traducción. ¿Cómo yo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Y Cristo entonces comienza a instruirlo de una manera que él no conocía. Y yo no sé en qué tú tienes puesta tu confianza. Este hombre la tenía en sus bienes, en su pedigrí, y algunos de nosotros lo tenemos en la misma cosa, o en mi religión, o en mi póliza de seguro, como hablamos, o en mis finanzas o planes de retiro, y todo eso son obstáculos para yo entrar al reino de los cielos. Yo creo que este hombre está a punto del quebrantamiento. Y de nuevo, alguien pudiera preguntarme, ¿por qué usted lo piensa? Es que un judío nunca se hubiese arrodillado y no hay nada como el quebrantamiento para ponerme de rodillas. Nosotros no doblamos las rodillas hasta que soy quebrantado. Somos tercos, somos duros, somos difíciles de convencer, de mover. Yo puedo, yo quiero, yo hago, yo decido, yo determino, yo orquesto. Y cuando finalmente Dios me quebranta, entonces me encuentro de rodillas delante de su trono. Pero delante de un hombre, Jesús era como un hombre para él. Él tiene que estar en una crisis monumental para haber doblegado las rodillas delante de Jesús. De tal forma que su nombre, su reputación, su riqueza, su moralidad no habían podido llenar el vacío con el que él vivía. Y no lo pueden llenar. Decía Blaise Pascal hace muchos años atrás que el hombre fue creado por Dios con un vacío donde solamente cabe Dios, que solamente lo puede llenar Dios, y nos pasamos la vida tratando de llenarlo. A veces con una profesión, con un primer título, con un segundo título, con un tercer título. Nosotros somos capaces incluso de querer llenar el vacío con un hijo, con 2, con 3, con 5, con 8 o con 15, como yo conozco también. Y obviamente los hijos son bendiciones de Dios, pero no se me dan para que llenen mi vacío que solamente Dios puede llenar. Y eso nos da a nosotros una idea de más o menos de qué forma, de qué manera nosotros hemos estado viviendo y tratando de llenar un vacío que solamente Dios puede hacer. Este hombre era rico materialmente, pero muy pobre espiritualmente. Su idea superficial de Cristo, de su estándar, de la ley, de cómo entrar al reino de los cielos, lo mantenía lejos. Y él realmente creía que tenía la capacidad de guardar toda la ley. ¿Qué yo debo hacer para ganar la vida eterna? Y Cristo, de una manera sensible, quería llevarlo a donde él tenía que llegar, pero quería hacerlo sensiblemente. Y como este hombre comenzó con la ley, porque eso es en lo que él viene confiando y Cristo lo sabía, Cristo comienza por la ley. Dice, bueno, tú sabes, no hurtes, no cometas adulterio, no levantes falsos testimonios, honra a padre y madre. Cristo comenzó exactamente por la ley. Cuando este hombre le dice a Cristo, yo he hecho todo eso y lo he hecho desde el nacimiento, Cristo dice, ok, hasta ahí llegamos, nos vamos a la yugular ahora. Y él se va a la yugular. Y dice, ¿tú has cumplido todo eso? Cristo ni siquiera le dice, mira, mentiroso. Como hablábamos anoche, no dice, no es verdad. No le dice, tú eres muy superficial con relación al estándar. No, Cristo le dice, ¿tú has hecho todo eso? ¿Realmente tú has hecho todo eso? Ok, no hay problema, vete. Vende lo que tienes, regálalo y sígueme. No, Jesús, te está relajando. ¿No hay otra manera de seguirte que no sea de esta forma? Ahora, escúchame, esta es la única persona a quien Cristo le dice que él debe vender todo lo que tiene para seguirle. Cristo no le dijo eso a cada persona con la que él se encontró. Cristo le dice, bueno, si tú has cumplido toda la ley, te falta una sola cosa. Me imagino a este hombre casi salivando. Dime. Vete, vende, regala y sígueme. El orden de las cosas o de esas palabras es importante. Vete, en otras palabras, no puedes seguirme ahora. Ok, ¿qué voy a hacer? Vende
lo que te está impidiendo llegar hasta mí, bueno, lo vendí, lo puedo economizar. No, porque tú tienes un problema con lo material, de manera que yo quiero que lo vendas y lo regales. O sea que tampoco lo puedes guardar. Porque si lo guardas, seguimos con el mismo problema. Yo quiero que te vayas, no puedes continuar conmigo, que lo vendas, que lo regales, y cuando seas libre, sígueme. Bueno, ahí ahora. Es que Cristo estaba tratando de llevar a este hombre a entender que él tenía un problema que le impedía venir hasta Cristo. Y que él quería usar la ley y el cumplimiento de la ley para justificar su estilo de vida sin nunca dejar a un lado las cosas que realmente representaban un impedimento para él acercarse hasta el Señor. Su problema era su Dios. Bueno, pastor, yo no tengo dinero. Bueno, quizás tu Dios no es el dinero, pero cualquier cosa que desplace a Dios de su trono es tu Dios o es mi Dios. Y cuando yo le doy la prioridad, eso es idolatría. Esa es la definición, la esencia de la idolatría. El desplazamiento de Dios de su primer lugar a un segundo lugar. De tal forma que para algunos de nosotros quizás ese Dios sea mi trabajo, mi estilo de vida, mis relaciones, mi religiosidad. Todas esas cosas pueden estar sentadas en el trono de Dios. En este caso, era las riquezas. La avaricia de este hombre era su problema. Y muchas veces también pensamos que la avaricia es un problema del que tiene dinero. No, la avaricia no comienza cuando yo tengo dinero. El tener dinero a veces es la evidencia de que he sido avaro, no necesariamente, pero la avaricia comienza cuando no tengo dinero y quiero tenerlo. La enseñanza de Pablo a Timoteo era precisamente que aquellos que quieren enriquecerse, lo que todavía no han llegado a hacer, caen en tentación y lazo y en muchos problemas, que muchos se habían torturado con muchos dolores, se habían perdido, porque precisamente por el problema que este mismo hombre tenía. El problema es que cada uno de nosotros ve su pecado, el que sea más pequeño que el del otro. Entonces, cuando vemos a alguien que es avaro, decimos, bueno, ese tiene problema, el pecado de ese es muy grande. Y vemos el de nosotros muy pequeño. Porque siempre nos estamos comparando con alguien que es peor que yo. Es bueno compararme con Hitler, con Trujillo, pero raramente yo he oído a individuos compararse con Cristo y quedar bien parado. No, porque sabemos que no vamos a quedar bien parados. Y este hombre entonces tenía un problema que tiene que ver con su materialismo y Cristo está tratando de lidiar con el problema. Está tratando de decirle, ¿sabes qué? Tu problema no es la ley, es el corazón. Y tú no puedes seguirme hasta que tú no te deshagas de esto que en tu vida se ha constituido realmente en tu verdadero Dios, tu prioridad, lo que consume tu esfuerzo, tu energía, tu pensamiento, tus emociones. Lo que de hecho tiene tu corazón. Este hombre era avaro y la definición de la avaricia es precisamente eso, un deseo aumentado por las cosas materiales. No tengo que tenerlas para tener ese deseo. Y una dependencia excesiva del dinero. Esas dos cosas. Yo no he visto nada, absolutamente nada. Hablábamos de eso con la iglesia recientemente. No he visto nada que tenga una influencia tan grande sobre el corazón del humano como las cosas materiales. Porque cuando nosotros muchas veces la tenemos, la aplaudimos, la apreciamos, estamos y la acumulamos y la deseamos de una forma avara, estamos mostrando que tenemos un problema con eso y todo el mundo puede ver eso. Pero cuando otros tienen y yo no tengo, y entonces yo cuando lo veo lo critico, yo estoy revelando que yo tengo un problema con las cosas materiales también, porque ellas son capaces de producir sentimientos y
disposiciones del corazón pecaminosas que me llevan a criticar algo que no es mi rol hacer, sino Dios tiene que juzgarlo. Pero es esa influencia monumental que las cosas materiales tienen sobre el corazón del hombre y que muchas veces desplazan a Dios de su lugar. Con eso es que Cristo está tratando de lidiar con este hombre. Su problema es un problema del corazón, pero es un pecado del ojo también. Porque las cosas nos asombran, nos deslumbran, ¡wow! Y parte de la problemática está en ese ojo que está en oscuridad. Como Cristo decía, el ojo es la lámpara del cuerpo. Ahora el problema está que si mi ojo, mi lámpara está en oscuridad, ¿cuán grande es mi oscuridad? Si tu ojo no sabe ver lo que realmente vale, si tu corazón no sabe valorar lo que realmente tiene valor ante los ojos de Dios, ¿cuán grande es tu oscuridad? Y eso es donde muchos de nosotros hemos estado o estamos en el día de hoy. Cristo le dice, ve, vende, regala y sígueme. Este hombre no estaba dispuesto a hacer eso. ¿Sabe por qué? Él tenía miedo. Él tenía miedo ahora de qué voy a depender, de qué voy a vivir, de qué me voy a sustentar, dónde está mi seguridad. Como muchos de nosotros no queremos dejar lo que a mí me ha representado seguridad, porque ahora qué voy a hacer. Aparte de eso, si yo he seguido este camino y hoy, antes de irme, yo tengo que cambiar de camino, yo tengo que admitir que todos esos años que yo había estado caminando en este otro camino, yo estaba errado y al ser humano le desagrada admitir que se equivocó. Nosotros nacemos con un chip en el corazón que nos dice, no admita nunca que te equivocaste, no admita nunca que te equivocaste, nunca diga que está equivocado, nunca admitas que estás equivocado. ¿Tú sabes lo que es tú tener 20 años, 15, 50 en una dirección y detenerte un día y decir, wow, yo tengo 50 años equivocado? Mis padres tienen, mis abuelos tienen, nosotros tenemos 5 generaciones equivocadas. ¿Tú crees que eso es fácil? No, no es fácil. Es difícil, pero tampoco es fácil una eternidad en el infierno separada de Dios sin poder disfrutar absolutamente nada de lo que la presencia de Dios implica. Eso es más difícil. Cristo está con este hombre, él vino corriendo, está en una crisis. Y si hay algo que a mí me llama la atención, de que Cristo, oye lo que el texto dice, que Cristo le amó. Wow. Cristo no solamente le dice, ve, vende, regala, regresa, antes de decírselo, antes de confrontarlo con su problema, antes de hablarle de que su Dios él tiene que destruir a su Dios, Cristo se percata de que él sepa cuánto yo le amo. Y el texto dice, recuerda, esto lo inspiró Dios, aquí no hay una sola palabra de más, no hay una sola palabra de menos. Y el texto dice, Cristo lo amó y le dijo. Ahí hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros, los que ya conocemos a Cristo. Tú quieres testificar, tú quieres confrontar, tú quieres enfrentar a alguien con su pecado, tú tienes que amarle primero, como Cristo lo hizo. Le amó y después le dijo, ¿sabes qué? Te amo tanto que quiero hablarte de lo que a ti te está robando gozo, libertad, salvación. Y si te vas de mi presencia, quiero que te vayas por lo menos sabiendo que te amé. Yo no sé exactamente cómo él se lo comunicó, pero yo lo creo porque el texto lo dijo. Y no creo que fue algo que simplemente Cristo sintió y no le permitió que él sintiera. Y este hombre oyó la verdad, pero lo oyó de alguien que le amó. Y estoy aquí para decirte que muchas veces nosotros hemos tenido una falsa impresión a lo largo de siglos
de que Cristo amó a los pobres y odió a los ricos. Porque como tienen tanto, no, Cristo amó a los ricos y a los pobres, a los que seguían la ley y a las prostitutas, a los leprosos y a los limpios. ¿Y cómo lo pudo hacer? Porque la palabra dice que Dios es amor. La palabra no dice que Dios da amor, Él es. No hay un momento en el que Dios pueda parar de amar, porque es algo que Él es, esa es su esencia. Y yo no puedo variar eso. Yo no me puedo ganar su amor. Cuando yo obedezco a Dios, Él no me ama más. Cuando yo desobedezco a Dios, Él no me ama menos. Me puede bendecir menos en un momento dado como parte de mi disciplina, pero me ama igual porque mi conducta no cambia como Dios es. Él es y siempre ha sido y siempre será. Y cuando Él está frente a este joven rico, claro que le amó. Eso es lo que Él es, amor. Claro que le iluminó, eso es lo que Él es, luz. Claro que este hombre estaba enfrente de la gracia, eso es lo que Dios es. Cristo estaba libre de prejuicio, Cristo estaba libre de orgullo, Cristo estaba libre de aquellas cosas que tú y yo hemos experimentado más de una vez, que nos amarran y que nos impiden amar incondicionalmente. Con frecuencia, ahora en consejería, cuando hablamos de cosas que Dios tiene que hacer en nosotros, porque me lo he aplicado a mi propia vida, nos vamos a 1 Corintios 13 y comenzamos a ver, ¿sabes qué? Lo que necesito, yo no necesito más paciencia, lo que necesito es más amor. El texto dice, el amor es paciente. Cuando tengo resentimientos acumulados con quien sea, con mi esposa, lo que necesito no es más perdón, lo que necesito es más amor incondicional, porque el amor no lleva un récord de las ofensas. Y cuando tú comienzas a verlo así, ahora tú comienzas a entender mejor el amor de Dios. El amor de Dios es constante, sin cambiar. Mira una ilustración. C.S. Lewis nos ayuda a entender esto. Si mi esposa se va un día de mi presencia, a mí me duele, porque yo perdí algo. Si yo me voy de la presencia de Dios, a Dios le duele, porque yo perdí algo. Si pierdo a mi esposa, a mí me duele, porque yo perdí algo. Si me voy de la presencia de Dios, a Dios le duele, no porque Él perdió algo, sino porque yo perdí algo, y a Dios le duele. Esa es la diferencia entre el amor de Dios y el amor nuestro. Nosotros muchas veces, o muchos de nosotros, a este joven rico no lo hubiésemos amado porque nuestro orgullo no nos deja, nuestro sentido de condenación no nos deja. Pero la realidad es esta, que el orgullo es quizás, como decía alguien, el peor de los pecados, es la tierra donde se siembran todos los demás. La avaricia puede ser la semilla, pero crece en el terreno del orgullo. El prejuicio puede ser la semilla, pero crece en el terreno del orgullo. La mentira puede ser la semilla, pero crece en la tierra del orgullo. Es la tierra donde siembran todos los demás. De hecho, Proverbios 6 nos recuerda de esas cosas que Dios odia. Y obviamente Dios odia todo pecado, pero cuando la palabra de Dios me singulariza algunos de ellos de manera particular, yo presto atención. Y Proverbios 6 dice que Dios odia ojos altivos, el corazón orgulloso, que es la misma cosa. Y eso nos da a nosotros una idea de qué cosas Jesús no tenía y le permitió amar a la samaritana, amar a Pedro cuando falló, amar a este hombre rico cuando estaba ahí en medio de su idolatría con las cosas materiales. Él le amó y luego le dice, vete, vende, regresa y sígueme. Ahora, este hombre da mucha tristeza. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú lees los evangelios y tú prestas atención a todas las personas que vinieron donde Jesús, todas las personas que vinieron donde Él, de alguna forma se fueron sanados, salvos, gozosos,
de ciego pasaron a ver, de sordo pasaron a oír, de paralítico pasaron a caminar, se fueron mejor de lo que llegaron. Este es el único hombre que llega gozoso, corriendo en un sentido, maestro, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero cuando se va, él se va triste, es el único que se va peor de lo que vino. Y eso da pena. Que yo pueda venir a Dios, estar tan cerca de Dios e irme de su presencia con una invitación personal peor de lo que yo llegué a Él. Eso es triste. Yo no sé cómo tú te vas a ir hoy, pero sería muy triste. No te lo digo de palabras, lo siento en mi corazón. Me dolería mucho que tú hayas venido de una forma y habiendo oído que Dios te extiende hoy una invitación personal, tú consideraste algunos costos en tu mente y dijiste, no, prefiero irme sin Dios y sin salvación, pero reteniendo esto que es temporal, que es efímero, que no tiene valor eterno, que no va a continuar conmigo y no me lo van a poner en la caja el día que me muera, pero prefiero esto a la invitación de Dios. Sería muy triste, muy doloroso, pero este hombre se va con rostro en tierra. Esto es lo que el texto dice. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. En el original, el texto da la impresión de que él se fue con nubes de tormenta. Él quizás vino con el sol radiante porque él creía que había cumplido toda la ley y él se va ahora con nubes de tormenta, él se va confuso, él no sabe qué hacer, él no sabe qué decidir. Y aunque la palabra de Dios no nos dice más nada acerca de este hombre, hay una gran probabilidad de que esta fue su única oportunidad y él se perdió. No está claro eso, pero es muy posible que él consideró las ofertas y prefirió lo que él tenía. ¿Y cuál era su problema? ¿El dinero? Bueno, en cierta medida, el dinero no es el problema, todos necesitamos dinero. Si tú vas a comer mañana, si tú vas de compra mañana, tú necesitas el dinero y yo también. El problema es que el dinero lo poseía. Y el dinero tenía un poder de posesión sobre este individuo que se había considerado, se había convertido en su Dios. Le daba significado, le daba propósito, le daba seguridad. Y ese es el problema, que el dinero compite con Dios. Por eso Cristo lo personaliza. Si nadie puede servir a Dios y al dinero, pero cuando usa la palabra dinero, usa la palabra en arameo mammon, que es una palabra hasta cierto punto con una connotación personal. ¿Por qué? Porque el dinero hace, entre comillas, mucho de lo que Dios hace. Nos da seguridad y Dios también, no de la misma manera, pero para ilustrarlo, compararlo. Está en todas partes del dinero y Dios también. Atrae y Dios también. Puede ser adorado y Dios también. ¿Te das cuenta de cuánto se parecen y por qué Cristo quiso compararlo de manera personal cuando tiene que ver con su señorío y el suyo? El problema de las riquezas es que nos crean un sentido falso de independencia, por un lado, de un sentido falso de seguridad. Por otro lado, las riquezas nos distraen con sus ofertas, nos entretienen con sus juguetes continuamente. Las riquezas nos quitan tiempo. Hay que cuidarlas, hay que desarrollarlas. Los bienes desarrollan tentáculos que entran en nuestro corazón. Primero como que lo arropan por arriba, por la superficie, y luego comienzan a entrarse dentro. Y una vez los tentáculos están dentro, controlan mi corazón. Nos ciegan nuestro propio pecado. Yo comentaba y hablamos, creo, con el pastor Arocha el otro día, que todavía no he oído a nadie sentarse delante de mí y decirme, pastor, yo tengo un problema porque yo soy avaro. Todavía no he oído eso. Yo he oído personas decirme, yo soy orgulloso, yo soy mentiroso, yo soy lujurioso. Yo he oído muchas cosas,
Pero yo todavía no he oído a nadie decirme, pastor, yo soy un avaro. Y si tú me preguntas cuál es la razón, es sencilla. La avaricia nos ciega a nuestro pecado de avaricia y por tanto no lo puedo ver. No puedo ir a confesarme de eso porque no lo veo. Y este joven estaba ahí en su materialismo, lamentablemente. Entonces, el problema no era que él tenía dinero, el problema era que el dinero lo tenía él. Lo poseía, lo controlaba, lo distraía, lo entretenía con sus juguetes, sus ofertas, lo dominaba con sus tentáculos, pero finalmente las cosas materiales demandan mis emociones. Y cuando yo tengo un corazón compartido entre ofertas, juguetes, tentáculos, Dios, mis hijos y demás, queda muy poco, no Dios, porque Dios es, la razón por la que Dios no está aquí es porque lo otro está ocupándolo. Cuando yo tengo el corazón lleno de todas esas otras cosas, queda muy poco espacio para Dios. Y yo quiero decirle a Dios, claro Dios que yo te quiero, pero siempre y cuando tú puedas caber en este 10% de mi vida, y Dios dice, yo lo tengo todo o no quiero nada. O lo tengo todo o no quiero nada. Y en segundo lugar, cuando me tienes a mí, lo tienes todo. Y cuando no me tienes, no tienes nada, aunque lo tenga todo. Y esa es la demanda que Dios hace, pero si Él es Dios, tiene sentido. Este hombre vino en crisis y se fue en medio de una peor crisis. Él vino preguntando, él vino cuestionando, pero no encontró la verdad. ¿Sabe por qué? Él no oyó lo que debió haber oído. Porque todo lo que tú oyes, si estás oyendo hoy, depende de lo que tú querías oír. El indio oyó el grillo en medio de Manhattan. La gente que caminaba alrededor oyó el sonido de las pequeñas monedas al caer, porque eso era lo que ellos estaban buscando oír. Este hombre no oyó realmente lo que Cristo le comunicó, no lo entendió por lo menos, porque eso no era lo que él andaba buscando. Él andaba buscando unas palabras de Cristo que justificaran su conducta hasta ese día. Nota la diferencia entre este joven rico y Zaqueo. Zaqueo fue un hombre rico también. Este hombre se va triste. Zaqueo encuentra a Jesús, encuentra salvación y recibe tanto gozo que le dice, Señor, ¿sabes qué? He tomado una decisión. Nota la diferencia. Cristo le dice al joven rico, ve y vende, regala y regresa. Y le dice, véndelo todo. A Zaqueo, Cristo le dice absolutamente nada. Y Zaqueo va voluntariamente, le dice, Señor, de todo lo que tengo voy a vender la mitad. Y lo voy a regalar. Y de hecho, si alguno ha engañado, le voy a pagar 4 veces lo que yo le he quitado. Cristo no le pidió que lo vendiera, no, pero lo que él ha encontrado tiene un valor tan infinitamente mayor que él dice, ¿sabes qué? Todo esto que tenía no tiene valor. Ahora mi gozo es en dar. ¿Por qué? Porque Cristo había pasado a ocupar el trono. Y ahora dar no era un problema. Cuando nos sentamos con hijos de Dios que tienen problema en diezmar, en darle a Dios, decimos, ¿sabes qué? Tiene un problema con el materialismo, porque debiera ser un gozo darle a Dios, un gozo de que Dios te ha dado el 100% y apenas te dice, ¿sabes qué? Dame el 10 del 100 que te he dado. Pero somos tan agarrados. Y lo ilustramos desde que nacemos. ¿Usted ha visto un niño cuando sale del vientre de la madre que él sale así? Esa es la muestra de que él es un agarrado desde que nació. Le pone el dedo y él lo agarra. Y así somos, pasamos la vida así. Debiera ser un gozo darle a Dios solamente la 10ª parte del 100 que Él me ha dado. Zaqueo lo hizo. Este hombre no estaba dispuesto a hacer eso. La diferencia, Cristo había pasado a ser el Dios de uno. En el caso del otro todavía el dinero era su Dios. Ahora hay una diferencia. Mira, decíamos al principio que si alguien se considera bueno y lo cree, está más lejos del reino de los cielos que alguien muy pecaminoso que sabe que es pecaminoso. Tú tienes esa ilustración, la tiene ahora en el joven rico y en Zaqueo.
Porque el joven rico, con toda probabilidad, él heredó la riqueza. En ese tiempo, los jóvenes no eran ricos, a menos que la heredaran. Zaqueo no era un joven rico. Él se ganó las riquezas ilícitamente. Él sabe que es malo. Él sabe todo lo malo que hizo para hacerse rico. Cuando él se aproxima a Cristo, él sabe que es malo, él ha hecho lo malo y él necesita perdón y él recibe salvación. El joven rico no ha hecho nada malo para adquirir su riqueza, él la heredó y él se acerca con su sentido de moralidad, pensando que era bueno, creyéndose que era bueno, él se va sin salvación. Zaqueo termina con salvación. ¿Te das cuenta que es cierto esto de que el que se cree bueno está más lejos del reino de los cielos que el que sabe que es malo? Yo creo que aquí hay algo que es sumamente aleccionador y es recordar lo cerca que yo puedo estar de Dios, lo cerca que yo puedo estar de su oferta y lo lejos al mismo tiempo que yo puedo estar de recibirla. Él tiene esta oportunidad, él está frente a frente con Cristo. Algunos de nosotros hemos estado más de una vez en servicios donde la verdad es presentada, donde la invitación es dada, y más de una vez hemos decidido dar la espalda a la invitación e irnos. Y si somos honestos, no hemos ido en ocasiones por vergüenza, por temor, porque no quiero perder lo que tengo, porque no quiero admitir que estoy equivocado. Pero si lo piensas bien hoy, ¿cómo es que prefiero irme a la condenación eterna por vergüenza, por temor, por confiar en algo temporal o porque no quiero admitir que estaba en un camino que no era correcto? Yo creo que la primera condición para encontrarte con Dios es ser honesto contigo mismo delante de Dios. De tal forma que tu experiencia no sea la misma de este joven, que se fue triste con nubes de tormentas. Yo creo que Dios te ha hablado probablemente a través de su palabra, te ha permitido ver qué es lo que está compitiendo en tu corazón, en tu vida con Él. Si ha estado aquí anoche, antes de anoche, quizás Dios te ha hablado más de una vez. Y de corazón te digo, no dejes pasar la oportunidad. Dios nos ha dado a su Hijo. Lo entregó en la cruz precisamente para que a través de Él tú puedas encontrar salvación. Déjame contarte una última historia en la medida en que traigo este mensaje a su cierre. Es una historia real. Años atrás, este señor, creo de nombre Gregory, llevó a su hijo a trabajar con él, su hijo de 8 años. Él trabajaba en un puente electrónico de esos que cierran y abren. Y ese día el puente estaba abierto. El Memphis Express, que era el nombre del tren, estaba supuesto a pasar a 1 hora, pero él tenía la información errada. El puente estaba abierto y de repente su hijo se cae y queda atrapado en la maquinaria, pero al mismo tiempo él escucha el ruido del Memphis Express que se aproxima estando el puente abierto, lo que implica que si él no hace absolutamente nada, 400 personas que viajaban en el tren iban a morir, iban a caer al río. Pero si él hacía lo que debía hacer en ese último instante, estando su hijo atrapado en la maquinaria, él iba a terminar sacrificando a su hijo. Y él baja la cabeza en un momento de desesperación y de indecisión, él no sabe qué hacer, o mi hijo o 400 personas. Y en un momento de indecisión, él decide cerrar el puente a sabienda que al hacerlo, su hijo iba a quedar molido en las maquinarias. Y él cerró el puente. El Memphis comienza a atravesar el puente y él de repente mira hacia adentro del puente, del tren, y ve que dentro del tren hay 400 personas de dinero, con bienes, bebiendo, danzando, riéndose, gozosas.
totalmente ignorante de lo que acaba de pasar, y era todo pulmón, grita y le dice: yo acabo de sacrificar a mi hijo por ustedes y a ustedes no les importa. Desde el cielo podíamos oír el grito de Dios. Yo he sacrificado a mi hijo, el unigénito, mi hijo amado, por pecadores viles, indignos, inmersos en su pecado, en tinieblas, esclavos del pecado, sin posibilidad alguna de salvarse, y por siglos a la humanidad no le ha importado. ¿Te das cuenta de hasta dónde Dios ha ido, hasta dónde Él ha llegado y hasta dónde ha llegado nuestra insensibilidad hacia Dios? No puede ser que Dios me dé a su Hijo en una cruz, clavado, escupido, lacerado, traspasado, herido, ensangrentado, y yo en medio de mi pecaminosidad lo contemple y diga: ¿sabes qué? Me importa 2 pitos, mi vida está primero. Lo penoso es que cuando dices eso no entiendes. Porque cuando dices mi vida está primero, no has elegido tu vida, has elegido tu muerte. Si verdaderamente entendieras lo que es la vida, diría: yo necesito lo que Cristo tiene que darme, porque ciertamente mi vida está primero y en Él estaba y está la vida. Él era la luz de los hombres y en Él estaba la vida, dice Juan. Él sigue siendo la luz de los hombres y en Él está tu vida. De manera que en esta mañana yo quiero que tú consideres, antes de cerrar, que tú y yo somos pecadores y que sin su gracia y su misericordia y su perdón estamos perdidos, continuaremos perdidos, y que tú y yo no tenemos garantía de que al salir de este salón vamos a llegar al lugar donde estamos supuestos a ir. Posiblemente, pero no hay garantías. Y si este es tu día de encontrarte con Dios, ¿dónde vas a ir? ¿Tú tienes seguridad de que vas a su presencia? ¿O estás inseguro porque piensas que pudiera ir a la condenación? Es seria esta decisión. Y yo quisiera pedirte que consideraras nuevamente, número 1, tu condición de pecador; número 2, la oferta de Cristo en una cruz, clavado, a precio de sangre, por gracia, gratuitamente, a pecadores que no la merecen. Que tú puedas tener la sensibilidad y la humildad de humillarte, de quebrantarte delante de Dios y decir: Señor, perdona mis pecados. Gracias por derramar sangre por mis pecados. Te pido perdón, me arrepiento en base a lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Yo sé que he violado tu ley, toda la vida he transgredido tu ley, hoy lo estoy viendo, lo estoy descubriendo. Gracias por permitirme verlo, por abrir mi entendimiento, pero yo hoy he decidido entregarte mi vida, rendir mi voluntad para recibir tu vida eterna. Te doy lo que yo no puedo retener porque la voy a perder tarde o temprano, para abrazar aquella vida eterna que no puedo perder porque tú la garantizas en tu nombre, Jesús. Y que tú puedas hacer eso por medio de una oración sincera, genuina, del corazón, sabiendo que tiene un costo, pero que el costo de no hacerlo es mayor que el costo de hacerlo. Yo voy a guiarte en una oración para que tengas idea de cómo podemos arrepentirnos de Dios, pero si esa es tu decisión en el día de hoy, yo quiero que te olvides del miedo, de la vergüenza, de lo que tú quieras que te haya impedido, y que al final tú puedas venir aquí delante y encontrarte con algunos de nosotros, no solamente conmigo, con algunos de los pastores y líderes de la iglesia, hablar con ellos, orar con ellos, afirmar tu compromiso y sellar tu compromiso de esa manera.
De manera que cierra tus ojos, baja tus cabezas, bajemos nuestras cabezas. Aquellos que le conocemos, podemos orar por aquellos que hoy están como el hombre rico delante de Dios, todavía decidiendo. Padre, yo gracias te doy infinitas por tu amor incondicional, no condenador, Dios, cuando una persona viene a ti contrita y humillada. Padre, tú que puedes mover montes, mueve los corazones. Tú que solamente tú puedes salvar, trae salvación en esta mañana, Dios. Ahí donde tú estás, ¿por qué no hablas con Dios? Y yo voy a guiarte en algo como esto, donde tú puedas decir, Señor Dios, yo me confieso un pecador que ha transgredido tu ley y ha vivido de espalda a ti, Dios. Perdóname. De todo corazón, perdona todo pecado que yo haya cometido en contra tuya. Sí, contra ti, solamente contra ti he pecado, Dios. Recibo tu perdón en esta mañana y reconozco que tú me puedes perdonar en base a los méritos de Cristo y solamente en base a lo que Él hizo por mis pecados en la cruz. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre en mi favor. Yo te entrego mi vida hoy, Dios. Te la entrego por completo. Yo sé que tú lo demandas todo, yo te lo entrego todo. Te doy mi vida, recibo la tuya, la vida eterna. La recibo en tu nombre, Jesús. Prometo caminar contigo.